Uy, entonces, como comentamos, estamos acá nuevamente para hablar del tema relacionado a oración en comunión. El día de hoy nos tocará ver lo que es del Getsemaní en la cruz. Hemos venido hablando ya constantemente de varios puntos de lo que corresponde al Getsemaní. Y pues creo yo que hoy será el último tema relacionado a esto del Getsemaní a la cruz. Y vamos a orar para iniciar, para poder pedirle al Señor Jesús que nos ayude, nos apoye. Y como dice la Escritura, para que cuando abramos nuestra boca abramos como deberíamos transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Declarando también que Jesucristo ya viene y por eso debemos estar preparados. También de que debemos consagrar nuestro corazón para el Señor Jesucristo y entablar nuestra relación con Él. Vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, amado y amigo, consolador y socorro, roca y fortaleza, sustento y de nuevo, ayúdanos hoy, Jehová, a poder estar delante de ti con un corazón sincero, con una necesidad constante en buscarte, en anhelarte y en bendecirte. Te agradecemos día tras día porque tú eres nuestro fiel pastor, nuestra fortaleza y nuestra gracia. Te agradecemos por todo el amor, por toda la bendición que nos otorgas y por toda la fidelidad que nos das. Ayúdanos hoy, Padre, y dirígenos hoy porque tú eres nuestro fiel pastor. Necesitamos de ti que abras e ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos a qué nos has llamado y para que nos brindes entendimiento en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos acá para mencionar esta situación del Getsemaní a la cruz. Como ya muy bien hemos hablado en estos últimos días o en estas semanas, el hecho de que cuando hablamos del Getsemaní estamos hablando de un lugar preparatorio para lo que habrá de venir. Y en este lugar preparatorio para lo que habrá de venir, es necesario que nosotros nos sujetemos a la oración constante. Por eso, cuando vemos que en el Getsemaní lo que se está haciendo particularmente o muy puntualmente es orar. Tanto lo vemos tanto que cuando Jesús lo primero que hace en llegar al Getsemaní es orar y también pedirle a los más allegados a él, en este caso Pedro, Jacobo y Juan, que oren por él. Entonces vemos que el punto central de Getsemaní es un lugar de preparación en oración para enfrentarnos a lo que viene. También hemos hablado en otro sentido de que el mismo Dios nos puede decir a nosotros que vamos a tener una manifestación de cruz o una situación acá que lo que hemos hablado de que los, la cruz que vamos a recibir o la manifestación de los problemas, etcétera, previo a eso nos va a preparar un lugar para que nosotros nos preparemos, para que nosotros estemos sabidos, pero Él nos va a avisar que va a venir algo fuerte a nuestra vida, para que nosotros comencemos a preparar eso. Por eso el último tema que hablamos la semana pasada fue de prepararnos para el Getsemaní. Es decir, sabiendo que va a venir una situación muy difícil sobre nuestra vida, que prácticamente va a ser que Dios no es que la va a buscar evitar Dios ya lo tiene predestinado para que pase. Y aunque nosotros le podamos rogar para que eso no acontezca sobre nuestra vida, realmente va a acontecer, queramos o no queramos. Ya que en el caso de Jesús era necesario dentro del plan de Dios, como la misma Biblia dice, que Jesús mencionó, dijo, he aquí, así como en el rollo está escrito acerca de mí. Hoy vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Es decir, que en la palabra ya estaba escrita de que el Mesías iba a morir y cuando Jesús vino, él tenía hasta cierto punto conocimiento de que iba a padecer por eso, que iba a sufrir de alguna manera por la humanidad, pero también por lo tanto una manifestación de salvación. Bajo esa perspectiva, vemos de que el enfoque era que Jesús iba a ser crucificado para trasladar una manifestación de salvación. En nuestro caso en particular, si nosotros queremos seguir el mismo camino que Jesús, también vamos a tener esas manifestaciones y entre una de ellas es claramente van a venir sucesos fuertes a nuestras vidas por el cual vamos a ser crucificados juntamente con Cristo, pero juntamente con eso también va a venir con nosotros esta manifestación del Getsemaní. Es decir, que Dios, sabiendo la dificultad tan grande que vamos a acontecer, nos va a preparar un tiempo de oración. En el tiempo de Jesús se muestra que hay 3 horas o 4 horas o 6 horas, no sabemos específicamente,
que en nuestro caso puede cambiar, es decir, que en nuestro caso puede variar en el sentido de que hagamos de cuenta que Dios nos puede dar un año de preparación de oración, porque luego de ese año se van a comenzar a venir todas las cosas encima de diferentes maneras. Pero por lo cual nosotros debemos estar atisbados. No únicamente Dios nos va a decir, mira, ahorita tienes que orar, sino que también Él puede estar avisando. También hemos mencionado de que no es exclusivo de que a nosotros nos vaya a pasar, sino que también hemos hablado de que Dios nos puede avisar que un hermano en Cristo o el pastor o alguien más puede pasar un Getsemaní. Es decir, pero va a venir una situación difícil, que junto con esa situación va a venir un Getsemaní, y nosotros estemos apoyándolo en oración, así como Pedro, Jacob y Juan, Jesús le pidió que oraran, nosotros también estar en ese establecimiento de el apoyo en oración a la persona o indicarle a la persona, mira, Dios me ha hablado de que va a venir una fuerte situación sobre tu vida, pero también hay que prepararnos en estar orando para que cuando eso suceda estés preparado y no solo que caiga todo de la nada, porque a veces eso pasa. Y como a veces también nosotros no es que estemos muy atisbados o muy sabidos, porque a veces andamos en otras cosas. Es decir, en un caso muy, diríamos de esta manera, específico o especial con Jesús, que Jesús sí estaba en comunión, que Jesús sí oraba constantemente, que Jesús sí estaba al pendiente de las escrituras, que Jesús estaba muy centrado también en saber que iba a venir una cruz, y por eso hablamos la semana pasada de eso, ¿verdad? Que Jesús les avisa a sus discípulos, prepara a sus discípulos porque viene una cruz, viene una situación difícil. Y también de esa manera Jesús por las escrituras y por muchas cosas él sabía que iba a acontecer sobre su vida y lo que lo rodea. Por eso también él dijo, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Jesús estaba preparado en inclusive sabiendo el tiempo específico en el cual él iba a entrar en el Getsemaní y también él iba a entrar en la cruz, pero que los demás, como los apóstoles, tal vez no. Y en este caso nosotros, llámese nosotros como personas que pueden vivir, Dios los puede llevar a vivir un Getsemaní, o que nosotros podemos ver, ser testigos oculares o participantes de alguien que está pasando por un Getsemaní o vaya a pasar por un Getsemaní. A veces nosotros, uno, no estamos tan conectados, no estamos tan acercados a la Biblia, o también no estamos sabidos del tema de lo con relación al Getsemaní. Entonces a veces Dios nos habla, Dios nos dice y nosotros pasamos de largo muchas cosas, que fue un testimonio que también comenté la vez anterior. Pero la idea esencial del punto en este sentido es de que estemos atisbados. Por eso la Biblia dice que hay que velar en oración. También el apóstol Pedro dice que hay que estar al pendiente de la palabra profética más segura para estar viéndola como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Que eso fue mismo lo que hizo Jesús a través de estar en comunión con el Padre y a través de las Escrituras mostrarle a Él eso. Pero en este caso en particular del día de hoy, es que saber de que luego del Getsemaní va a venir una cruz. Es decir, el punto de estar orando, de estar entregando la voluntad, es solo como un punto intermedio para poder alcanzar el ser crucificado juntamente con Cristo, ya que hemos resaltado el hecho de que el Getsemaní solo es el punto intermedio, la preparación o el ungimiento en la oración para poder llegar a ser crucificados juntamente con Cristo. Es decir, manifestar una salvación. No significa que a mí necesariamente me van a crucificar en el sentido de literal, sino que estamos hablando de que la cruz representa una situación muy difícil que se ha de venir, que van a venir muchas situaciones, como en el caso de Jesús, pues vinieron a falsas acusaciones, trataron de humillarlo, lo traicionaron, lo abandonaron, em, sufrió un castigo físico, castigos, por así decirlo, psicológico, y de diferentes maneras que él lo logró sobrellevar hasta ser crucificado, y pues luego de la crucifixión, pues manifestó una salvación, porque realmente ese es el objetivo de la cruz. No era por así decirlo un juego de que él fuera crucificado y se acabó. En nuestro caso particular es lo mismo. El sentido principal de todo esto que hemos hablado del Getsemaní es de que es prepararnos por todo lo que ha de venir sobre nosotros, independientemente el suceso que va a venir, ya sea
que alguien puede experimentar cárcel, como lo habla Apocalipsis capítulo 2, sobre una iglesia específica, ya sea que alguien reciba persecuciones, lo mismo que Jesús menciona en los evangelios o también está estipulado en el libro de Hechos, particularmente con el caso de Pablo, que el mismo Espíritu Santo le daba testimonio y que él también dijo, y en otros lugares se recibió testimonio que iba a recibir persecuciones, cárceles y azotes, que también él los vivió, o un sinfín de situaciones que pueden acontecer, como también en el caso de Job, que sufrió enfermedad, la muerte de sus familiares. Y hubieron diferentes acontecimientos que pueden venir sobre alguien, o por ejemplo en el caso también de Jeremías, que Jeremías fue, creo que metió una cisterna, creo que fue, no estoy muy seguro, como, o un pozo. Entonces ahí lo tuvieron preso, por así decirlo, a él. Entonces cada quien a lo largo de la historia ha vivido, por así decirlo, ha llevado su cruz, que a veces cuando nosotros escuchamos del hecho de toma tu cruz y sígueme, a veces lo vemos muy motivacional en nosotros, o a veces nosotros no le hemos dado el respaldo o el entendimiento que eso puede significar, que estamos hablando de un acontecimiento muy fuerte, que evidentemente día tras día tenemos que llevar nuestra cruz, pero también esa manifestación se va a dar en una manera muy fuerte y puntual de acontecimientos muy fuertes y marcados en nuestra vida, o de personas que lo van a tener. Pero entre más estemos en comunión con Dios, más nos van a estar avisando o nosotros vamos a estar atisbados de lo que ha de venir. Obviamente también se puede dar el caso que Dios envíe a un profeta o envíe a un hermano con un don de profecía o alguien a hablarnos y a decirnos, mira, vas a vivir esto, esto y esto en tanto tiempo, prepárate. Y no tenemos que ignorar esas palabras. Yo lo he mencionado constantemente cuando se habla en el libro de los reyes, cuando dicen, de aquí a un año vendrá el rey de Asiria y se levantará a hacer guerra contra ti, por lo tanto, prepárate y fortalécete. Entonces, si nosotros ignoramos esas palabras, obviamente, cuando venga el momento de la culminación, en este caso de la guerra, van a perder porque no hubo un tiempo de preparación. Por eso le hablaron dentro de un año para que en ese año se preparara. Es decir, ese año era de preparación para que cuando cayera el evento principal, ellos pudieran soportar y sobrellevar la guerra. Si ellos no se preparan, los van a derrotar. Si ellos se preparan, van a salir victoriosos. Entonces, en este caso es igual nosotros con el Señor Jesucristo. Dios nos va a decir, va a venir sobre tu persona o va a venir sobre tu familiar esta y esta situación. Y eso nos lo dicen para prepararnos. Entonces, ese tiempo de preparación que puede ser muy difícil también, porque no estamos hablando que tanto la cruz, el proceso de la cruz que Jesús vivió, como el proceso del Getsemaní, ambos fueron difíciles de sobrellevar. Solo que en el caso del Getsemaní, en la pelea o la guerra se ganó en oración. Y luego, dentro del suceso de la cruz, esa oración sirvió para que Jesús permaneciera, estuviera fortalecido y podría consumar la manifestación de la salvación en la cruz. Si Jesús no se hubiera adentrado en lo que correspondía el Getsemaní y la oración, Jesús no hubiera podido sobrellevar todo lo que venía sobre su vida. Y esto también involucra a los apóstoles, que es algo que lo hemos resaltado, de que también los apóstoles, o por lo menos Pedro, Jacobo y Juan, fueron también que participaron del Getsemaní de una manera más activa. ¿Por qué hablo de una manera activa? Porque tanto Pedro, Jacobo y Juan, Jesús les pide que oraran. No le pidió eso a los otros apóstoles, no le pidió eso a los otros discípulos, solo a estos tres que lo apoyaran en oración. Y él mismo les dio la carga de oración a ellos tres. Pero ellos tres no pudieron sobrellevar y soportar la dimensión del Getsemaní, se quedaron dormidos. No pudieron en esas tres solicitudes de oración que Jesús les pidió, no lo pudieron sobrellevar, no pudieron orar debidamente. Inclusive en ciertos evangelios se muestra a un Jesús como enojado, en el sentido de que ustedes miren, no pueden orar junto conmigo. O sea, estoy pasando un momento difícil, lo que se viene va a ser aún más difícil, necesito que oren. Y también él dice, orad para no caer en tentación. Claramente vemos de que un Jesús bien preparado en el Getsemaní a la hora de aprovechar esa dimensión, él logró avanzar a lo que correspondía a sus siguientes sucesos.
pero los apóstoles no pudieron comportarse debidamente. ¿Por qué? Porque vemos claramente a un Jesús que es entregado, pero vemos y que él claramente se dejó entregar porque él sabía de que iba a ser crucificado, él sabía de que todo había sido preparado, que ya estaba escrito, y que a pesar de que lo traicionaran, él no tenía que perder la compostura con Judas. Pero sí vemos a un Pedro que toma una espada y le corta la oreja al siervo de una persona, que él también por haber dicho palabras y demás, él cayó en una tentación. Claramente él usó sus palabras, el hecho de mi vida haré por ti, pero lo hizo de mala manera, porque Jesús le dice, el que trata de matar a espada morirá. Entonces, a pesar de que él estuvo en Getsemaní, pero no se preparó lo suficiente, por esa razón, cuando ya vino la manifestación de la cruz, en el camino hacia la cruz, tuvo un problema Pedro y terminó pecando. No solo en eso, porque también, si no estoy mal, parece que él huye a causa de tal vez sentirse avergonzado o algún otro tipo de manifestación. Y luego de eso también él niega a Jesús 3 veces. Entonces, él también, el apóstol Pedro, también estaba participando de una manifestación de la cruz. Pero él no era tal vez el centro, en el sentido de que Jesús era el centro, pero Pedro también estaba manifestando en él esta manifestación de cruz, porque previo a ese punto y previo también al Getsemaní, Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para que seas zarandeado como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Tal vez ignoró esas palabras y no le puso tal vez mucha atención, o tal vez dijo, bueno, saber cuándo será. Pero vemos claramente todo el proceso que tuvo que vivir Pedro. Es decir, Pedro también vivió su Getsemaní, no lo vivió bien, por lo tanto vinieron repercusiones en las situaciones que él estaba viviendo y pues no lo pudo sobrellevar. Inclusive vemos de que esa situación casi que a él lo lleva a una apostasía, porque vemos después de que Jesús murió, resucitó y van a buscar a Pedro porque él se había vuelto a la pesca. Es decir, no encontraron a un Pedro después orando, no encontraron después un Pedro ayunando, no encontraron un Pedro leyendo las escrituras, sino encontraron un Pedro pescando, donde anteriormente lo habían sacado de ese lugar, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, ven y te haré pescador de hombres. Entonces vemos de que un Pedro no soportó la dimensión de la Getsemaní, por lo tanto no pudo soportar la dimensión de la cruz en el proceso de esa transición que le iba a tocar. Y lastimosamente, pues, bueno, la ventaja y la misericordia fue que Dios, Jesucristo lo fue a traer. Y no solo con él, pues, sino que con él vinieron más, porque no solo Pedro estaba pescando, sino Juan y los otros apóstoles. Pero si Pedro, hubiera soportado el Getsemaní, o sea, si hubiera tenido la resistencia para aguantar esas preparaciones de oración, él hubiera podido resistir también las otras tentaciones que vinieron junto con ello. Y tal vez Pedro no hubiera negado a Jesús, tal vez Pedro tampoco le hubiera cortado la oreja a la otra persona, también tampoco Pedro, tal vez hubiera apostatado, por así decirlo, en esa apostatía, que algunos le llaman apostasía reversible, de haberse apartado y que Jesús lo tuvo que ir a traer y reconciliarlo para que él pudiera entrar otra vez a la hora que le correspondía. Y el hecho también de creer de que efectivamente Jesús iba a resucitar de los muertos. A lo que voy con esto es que la manifestación de este Getsemaní que nos está siendo proveído a causa de Dios hablarnos y decirnos viene un acontecimiento difícil y que nosotros nos tenemos que preparar y que nosotros realmente no tenemos que ver de mala manera o de que esta persona que nos está diciendo el mal, porque a veces pasa. Si alguien le dice a otro, mira, fíjate que aquí entre un año te va a caer una enfermedad o vas a pasar por esto, personas se pueden poner muy, de hecho, el hecho de, yo no creo, o me estás maldiciendo, o me estás haciendo esto, o yo no recibo eso de parte de Dios. Y ya cuando viene el problema, se han dado cuenta que no es de desearle el mal, no es una maldición, es decir, Dios está avisando. Pero en ese proceso, por causa de la incredulidad, la persona lo evita orar o tal vez anda en sus cosas, porque también, como mencioné en su principio, a veces nosotros no estamos realmente apercibidos a lo que Dios nos quiere decir. Y por eso que a veces se motiva o se incentiva a la gente que ore constantemente. Porque si uno se mantiene también bajo el ejercicio de la oración constante, ya va a haber tal vez una preparación, tal vez un poco más inconsciente, y cuando viene un acontecimiento, pues ya se puede sobrellevar. Y a veces me ha pasado sin querer, yo le he dicho a las personas, miren, trate de la manera de mantenerse orando y leyendo, porque a veces uno no sabe
y se pueden venir y caer los problemas de junto. Y a veces lo he comentado solo por el hecho de comentarlo, ¿verdad? No es como que realmente Dios me haya hablado y me haya dicho, mira, decirle esto a otra persona. Y de repente al mes o a los 2 meses me entero de que pasó una situación y muy fuerte sobre su vida. Y si le preguntara yo, ¿oraste? Me diría que no, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que lo pudieron sobrellevar. Sí es cierto que tal vez todavía sigue manteniéndose, pero puede ser de que no esté en la fortaleza o en la medida que debería estar. Claramente también Dios mide ciertas cosas, pero a veces ya esas situaciones pues provocan que tal vez se termine apartando de Dios y tal vez no comprendan las personas que qué es lo que Dios quiso hacer. Y sí es cierto, dicen yo confío en Dios o yo estoy tranquilo, yo estoy bien, pero no es que eso los haya impulsado mucho más a buscar la presencia de Dios, sino que están como que, algunos dirían, un pie en un lado y un pie en otro lado, ¿verdad? Y andan tambaleando. Pero es porque si hubieran estado orando, si hubieran estado fortaleciéndose, entenderían de mejor manera o comprenderían de mejor manera lo que habría de venir y los acontecimientos y hacia donde Dios los quiere impulsar. Es decir, que la idea del Getsemaní y ser impulsados hacia la cruz es de que eso manifieste algo más glorioso en nosotros, porque efectivamente vemos a Jesús que logra soportar la cruz, logra soportar la situación en el madero, muere y cuando resucita le es dado un nombre que es sobre todo nombre, les da una naturaleza diferente, les dado una posición diferente a él y por lo tanto su gloria y su fortalecimiento fue más, como dice la palabra, vamos de gloria en gloria. Pero caso contrario, va a haber dificultades, como ya lo mencionamos con Pedro, no solo con Pedro, porque a veces no es tampoco criticar a Pedro, sino que también los demás apóstoles, tanto Jacobo, Juan y los otros, pues se dispersaron, no estuvieron tan atentos como deberían estar atentos y tal vez algunos apóstoles tal vez vieron muy de lejos, tal vez la situación de la cruz, o en el caso de Pedro, pues que tuvo llorar en amargura a causa de haber negado a Jesús, porque él anteriormente había dicho con sus palabras que su vida daría por él. Entonces el hecho de esta situación difícil no es porque Dios quiera necesariamente que alguien pase por algo malo, no es necesariamente porque, sí voy a tratar a este mi hijo, porque sí, sino la idea del prepararnos para una situación difícil, un suceso que Dios ya predispuso, es para que eso nos eleve a una gloria más amplia, eso nos eleve a una nueva naturaleza de gloria, como en el caso de Jesús, y eso nos guíe a manifestar una salvación. Después, como le dijeron a Pedro, ve y conforta a tus hermanos, para que cuando yo ya viva eso, yo pueda decirle a alguien, miren, Dios es fiel, Dios se mantiene en esto, yo ya pasé por esto, o inclusive hablando en términos oculares, ¿verdad? O testigos. Miren, yo ya conocí una persona que pasó por eso. De alguna manera Dios me pudo avisar a mí también para poder apoyar a esta persona y también, aunque nosotros no estemos viviendo tal vez la situación difícil, en términos como el punto principal o el objetivo, pero sí como aquellos que apoyan. Como en un caso, pues pasó de que aparece con a una señorita, el papá cayó preso, o sigo que era el papá. Y a mí me tocó en una reunión que estaba invitado, em, que iban a ir, creo yo, a visitarlo y todo. Y pues, como yo ya había pasado por eso, tal vez no con un familiar, sino con otra persona, entonces le pude dar unas instrucciones que podían hacer, como en cierto caso, pues, de enviarle cartas, porque a veces eso pasa, de que tal vez la gente, no todos las familias van a visitarlo, ¿verdad? Y es decir, a veces, pues, tal vez, no sé si puede ser porque se van a enojar con la persona, o tal vez se van a entristecer, o tal vez por el enojo, qué sé yo, ya no van a visitarlo. Pueden pasar muchas cosas por las cuales los familiares no pueden llegar a visitar a alguien a la cárcel. Y o tal vez la persona que está presa quisiera decir, bueno, quisiera que me vinieran a ver o quisiera que hicieran esto o lo otro, y a veces no llegan. O sea, tampoco también por la economía y otras cosas, pero sí pueden llegar las cartas. Es decir, llega una persona específica y los demás llevan cartas, y eso también puede ayudar a consolar el corazón de la otra persona que está detenida, independientemente si fue por algo bueno o malo, qué sé yo, que esté ahí. A lo que quiero entender es que como uno ya pasó lo mismo, y por esa razón le puede aconsejar a esta persona, mira, haz esto, o llévale cartas, o haz estas otras cosas, o hagan este tipo de actividad en el sentido
De ahí él también puede llevar cartas, o llévale hojas de papel, qué sé yo, algo por el sentido de que uno ya vivió eso. Tal vez uno no fue el al cual lo metieron preso, pero sí uno pudo apoyar a aquel que lo metieron preso. O inclusive otra persona que está enferma. Uno tal vez no cayó enfermo, pero uno está apoyando a aquella persona que cayó enfermo. Entonces tal vez no sabe qué es estar una persona en cama, pero sí aquella persona que estuvo en visita. O no sabe uno qué es estar preso, pero sí sabe uno cómo es, qué se siente cuando la mamá o el papá o los amigos llegan a visitar a alguien que está preso. Entonces sí hay un sentimiento de, sí sé lo que es eso, no en esa posición, pero sí en esta posición en la cual Dios me permitió, igual con este caso de Pedro y de Jesús o los demás apóstoles. Perdón. Entonces lo que trato de mencionar es lo siguiente. El objetivo principal es ser crucificado juntamente con Cristo y por eso Dios está estableciendo esta situación difícil, perdón, Dios va a establecer esa situación difícil y la idea es de que podamos resistir esas situaciones que van a acontecer, que Dios espera, porque claramente la Biblia dice que Dios nos tiene bajo medida, ¿verdad? Pero también nosotros debemos prepararnos bajo esa medida, como ya mencioné el caso del rey de Siria o lo que le dijeron al rey de Jerusalén para que se preparara para el acontecimiento que iba a venir. Y esto también va a pasar en muchas otras cosas, como el hecho de la venida de Cristo. Dios está diciéndole al pueblo, Dios le está hablando al pueblo, prepárense. Va a venir una persecución para la iglesia, va a venir ciertas situaciones para la iglesia. Hay que estar orando constantemente. También el hecho de la cuestión del arrebatamiento, que también nosotros estamos bajo la esperanza de la venida de Cristo. Pero obviamente, aunque se indique a la congregación, aunque se le indican las personas, aunque inclusive Dios nos diga, inclusive aunque Dios se nos presentara físicamente o a todo color, diría, si alguien no atiende a la voz de prepararse, de estar orando, claramente todos esperaríamos que Jesucristo nos llevara con él, porque si en una iglesia regularmente alguien dice quién está preparado para la venida de Jesús, todos dicen amén. Pero de todo ese montón de amenes, pues Dios se puede llevar a uno o a dos en el arrebatamiento, ¿verdad? No necesariamente se va a llevar a todos. No porque todos dijeron amén, se los va a llevar a todos. Es aquellos que se han estado preparando para la venida de Cristo. Lógicamente también sabemos de que aquellos que se preparan, inclusive puede ser que hay personas que se estén orando y aún así tal vez se van a quedar. Y entonces ellos tienen que estar fortalecidos por las persecuciones que van a darse sobre esta tierra. Pero siempre es para mantenerse entregados a Jesús y no dar lugar a las manifestaciones que han de acontecer sobre la tierra. Entonces Dios siempre nos va a mostrar, Dios siempre nos va a avisar, ya sea por sueños, ya sea por escrito, ya sea de diferentes medios, que vamos a ser crucificados juntamente con Él, que va a venir a un acontecimiento muy puntual sobre nosotros o sobre alguien al cual nosotros tengamos cercano, que tenemos que estar en la constancia de la oración. Por eso ya mencioné cómo es que Jesús se va constantemente al monte de los olivos, donde ahí estaba el Getsemaní, aunque tal vez en esos momentos no oraba en el Getsemaní, sino que oraba en lo alto. Pero él estaba preparándose constantemente en oración para que cuando viniera el suceso del Getsemaní, él podría soportar esa carga dimensional de intercesión o de guerra que los apóstoles no pudieron. Es decir, los apóstoles también tal vez iban al monte de los olivos, tal vez no iban a orar, tal vez solo iban a acompañar a Jesús. Pero vemos la diferencia entre los apóstoles que no pudieron soportar esa dimensión, pero Jesús sí pudo, porque él estuvo constantemente anteriormente orando. Por eso que a veces hay situaciones de que cuando hay algo difícil uno a veces ni puede orar o le cuesta orar o hace como que uno ora, ¿verdad? O cuando uno va a orar, y eso también lo he mencionado, de que cuando uno va a orar a veces, o se menciona, hay personas cuando uno les pregunta si ya oraste, dice sí, sí, ya oré. Y a veces solo van en el sentido de que, por ejemplo, si les falta un trabajo, su oración es, Señor, te pido que me des un trabajo, Señor, te pido por esto, se paran y se van. Si alguien tal vez está enfermo y trata de interceder por la mamá, tal vez solo se ponen a orar, Señor, te pido que sanes a mi mamá o a mi papá, y ahí se levantan y se van, solo oraron esos 5 minutos. Pero realmente lo que hemos hablado de acercarse día tras día al Monte de los Olivos es entregarnos a una comunión con nuestro Padre. No necesariamente estarle pidiendo algo,
no necesariamente estar intercediendo por otros, sino que el hecho de estar en el Monte de los Olivos o estar en nuestras oraciones continuas es realmente tener una comunión con Dios, no tanto para pedir o para interceder, porque a veces orar para algunos es sinónimo de pedir y orar para otros es sinónimo de interceder. Entonces aquí no estamos hablando de ni de pedir por alguien, pero ni de pedir por cosas, ni de interceder por cosas. Aquí estamos hablando de tener comunión con el Padre, entregar en nuestra oración nuestra vida a Jesús, entregar nuestra voluntad en oración, mantenernos en ese sistema de deleites o de comuniones con nuestro amado. Ese es el punto. No necesariamente estar intercediendo o estar pidiendo. En la constancia de ese ejercicio, cuando venga un Getsemaní, que vuelvo a repetir, es para entender que hay algo que va a venir sobre nuestra vida y por lo cual tenemos que, cuando venga esa situación o esas, por así decirlo, esas experiencias en oración que son difíciles a veces de llevar cuando uno está orando, uno pueda saber cómo interceder y también mantenerse orando, porque a veces, o por lo menos a mí me ha pasado, de que uno de repente está orando, uno está orando 1 hora o 2 horas, y tal vez uno dice, bueno, ya me voy a ir a dormir. Es experiencia personal de hace años. Y yo digo, bueno, ya me voy a ir a dormir. Y Dios me ha hablado y me ha dicho, sigue orando. Yo digo, no, ya tengo sueño y me voy a acostar. Y me fui a acostar en esos momentos. Luego, a veces cuando uno se levanta el otro día, de repente pasan cosas difíciles, pasan situaciones que uno tal vez no se esperaba y tal vez uno cometió un pecado, un error a causa de la situación difícil. Por ejemplo, que nos dijeron algo y nosotros los terminamos maltratando o nosotros tal vez no nos comportamos adecuadamente en esa situación difícil. Y lo primero que uno se pregunta es, o uno piensa es, ¿por qué no me quedé más tiempo ayer en la noche orando cuando Dios me dijo que debería orar? Tal vez uno no se quedó dormido, sino que tal vez uno dijo, bueno, ahí que quede, ahí mañana sigo orando, etcétera. Entonces de repente, por no estar bien orado, por no estar bien preparado, uno termina pecando bajo la situación difícil que sucede. Bajo esa experiencia, ya cuando uno ora y de repente Dios le dice a uno, sigue orando, uno ya sabe por la experiencia de que si uno no ora, cuando venga ese suceso difícil, eh, uno va a pecar, ya sea comportándose altivo, arrogante o cometiendo algún otro tipo de error, ¿verdad? Pero cuando ya uno está preparado, orado, que uno le hizo caso a Dios de tal vez de quedarse 1 o 2 horas más en la madrugada orando, aunque sea que aparentemente uno tenga menos sueño, más sueño, uno sabe de que puede sobrellevar. Cuando ya viene la situación por la causa de la oración y la administración, entonces uno le critican a uno, o lo juzgan, o le dicen más de algo, o le sacan un falso testimonio, etcétera. Uno ya sabe manejarlo de mejor manera. Uno ya sabe cómo hablar o tratar a las personas y decirles, miren, entiendo pues su situación, pero veámoslo con calma. Entonces uno ya reacciona de manera diferente. Más aún con un suceso tan fuerte como ya mencionamos aquí con Jesús. Vemos por eso que Jesús, a causa de su oración, a causa del fortalecimiento en el Getsemaní, a causa tal vez de las pocas intercesiones que realizaron los apóstoles, Jesucristo vemos que solo habla cuando debe hablar. Como dijo Pedro también, a pesar de que lo injuriaban o que lo maldecían, él no hizo lo mismo, sino que él se mantuvo bajo la esperanza del cumplimiento de la cruz. Pero en parte lo que Jesús logró para poder llegar a la cruz, para poder sobrellevar todas esas situaciones difíciles, para poder completar o el decir el consumado es en la cruz, fue a causa de que pudo vivir bien el Getsemaní, pudo soportar bien el Getsemaní, pudo en el Getsemaní entregar su voluntad, fue fortalecido por una entidad espiritual o en este caso un ángel que lo fortaleció para continuar en su oración. Y todo ese suceso en el Getsemaní pudo llevarlo a sobrellevar las cosas. Y ya trayéndole un sentido más cotidiano, por esas razones es que a veces en nuestro día a día no lo podemos llevar, porque como no oramos, no nos preparamos para el día, por eso a veces no soportamos y sobrevivimos. Dios en su misericordia a veces lo que hace es, Dios en su misericordia lo que hace a veces en el día a día es prepararnos un tiempo para que oremos, prepararnos un tiempo para que tal vez leamos. Y a veces nosotros, pues a veces podemos gastarlo en ver películas o ver TikToks o Facebook o qué sé yo, ver pajaritos ahí volando, porque a veces nosotros nos distraemos tan fácilmente.
Pero por esa razón es que inclusive a veces Dios nos impulsa a que de mañana o de madrugada oremos para estar preparados para las situaciones que vamos a vivir en el día. Y en su misericordia a veces, o por lo menos yo lo he contado en ciertas ocasiones, es de que por esa razón a veces Dios a veces me ha dejado a veces a mí sin luz, ¿verdad? Porque a veces yo me pongo a trabajar y a veces Dios me dice, ora. Y yo digo, "Ah, es que estoy trabajando". Y de repente me quedo sin luz, no hay, sin internet. Y a veces yo ya sé que cuando pasa eso es diciéndome, Dios, mira, anda a orar, ¿verdad? O sea, te estoy preparando para que ores. Va a venir algo, va a suceder algo. Y yo y Dios en su misericordia permite que hasta se vaya la luz de toda la colonia para que yo solo me enfoque en orar. Y es algo que lo he experimentado, pero yo ya ahora le pongo más atención. Antes no le ponía también mucha atención, porque yo digo, es importante porque no sé qué acontecimiento va a venir, no sé lo que va a pasar. Dios está preparando este tiempo, Dios me está dando esta oportunidad para que también yo no tenga algo con conflicto con el jefe, porque tal vez yo me pongo a orar como yo trabajo en línea, por supuesto. Tal vez si me escribe y el jefe tal vez se enoja porque no estoy trabajando, pero si le digo, mire, no tengo luz, se me va a acabar lo del teléfono, él tiene un entendido de que no puedo hacer yo nada hasta que venga la luz. Entonces, obviamente, si yo no aprovecho ese tiempo para orar, cuando venga un acontecimiento no lo voy a poder sobrellevar. Y yo bajo la experiencia, bajo lo que él ha vivido en la Biblia, ya digo, bueno, mejor me voy a encerrar a orar hasta que venga la luz o si viene, igual tengo que seguir haciéndolo porque va a haber algo. Puede ser que alguien me llame y necesita que lo atienda. Puede ser de que va a pasar algo sobre mi vida, me va a topar con alguien, tal vez no vaya yo a reaccionar bien. Puede pasar cualquier cosa. Entonces mejor me preparo o ya sea que inclusive pueda yo interceder por alguien, mejor aprovecho esto. Y por eso que la idea de que uno estar bien atento al tiempo de la oración. Y eso lo habíamos hablado en otros tiempos de que a veces pasa, que a veces por un motivo nos dejaron solo en la casa, casualmente todos se fueron y uno puede decir, bueno, me voy a dormir o voy a tener un tiempo tranquilo o voy a hacer X o tal tarea, pero realmente debemos asimilar y decir, bueno, Dios tal vez me está preparando este tiempo para que me ponga a orar, ¿verdad? Hay algo que tal vez Él requiere, Él quiere. Y entonces por eso tengo que aprovechar este tiempo que me han dejado solo. Entonces, en resumidas cuentas, con relación a esto que queremos resaltar es, los sucesos van a venir, ya sea muy puntuales, como en el caso de que Dios nos diga y nos avise que va a venir un suceso muy fuerte, y que tenemos que saber de que también bajo ese suceso fuerte Dios ya prepara un lugar intermedio o este lugar de preparación llamado Getsemaní, para que en ese Getsemaní, es decir, en ese momento de estar orando y estar luchando y estar peleando y siendo fortalecidos, como lo vemos en el Getsemaní, podamos ser llevados a poder sobrellevar y soportar esos acontecimientos que vienen. Caso contrario, que nosotros podamos ser testigos o que estemos partícipes del acontecimiento que alguien más va a vivir, también nosotros debemos estar atentos y apoyar en oración en el Getsemaní del otro. Nosotros nos pidieron ser personas de apoyo e de intercesión sobre esta otra persona. Que si nosotros no lo apoyamos o no lo hacemos, el enemigo también nos puede usar a nosotros para ir en contra de ellos por no estar orando. Y que también podemos ser clave nosotros para que la otra persona pueda sobrellevar su Getsemaní y también la otra persona pueda sobrellevar su tiempo de cruz. Así que por esta razón es importante que constantemente estemos orando para estar ya comenzando a prepararnos para las situaciones que han de venir. Porque puede ser que ya nos hayan avisado, nos va a caer de golpe. O lo otro es de que ya estamos ejercitados para que cuando se manifieste el Getsemaní podamos aprovechar de toda esa dimensión de preparación de oración como es debida. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a prepararnos para cualquier acontecimiento o para estar atentos si hay alguien más que va a pasar por eso, para saber cómo apoyarlo en oración y no quedarnos dormidos en el camino. Amado Padre y Salvador, Dios y justo Creador, te damos las gracias porque tú eres nuestro fiel amado, nuestro socorro y nuestra fortaleza. Te pedimos en Cristo Jesús que nos sea nuestro aliento y nuestro sustento. Te pedimos en Cristo Jesús que nos ayudes a estar atentos bajo la dirección que tú nos has dicho, que si alguien viene y nos habla y nos dice que podemos pasar por algo difícil, que si algo nos dice, si soñamos, si vemos en visión,
si leemos algo en la escritura y tú nos estás confirmando, ayúdanos a no ignorarlo, a no tener aquella situación como de reprendo o rechazo, a menos que sea necesaria, sino realmente estar a sabiendas que también junto con esa situación que va a venir conforme a esa tribulación o situación, vas a tener una preparación por tiempo, ya sea mes, año, día, no sabemos, pero aprovecharla al 100% para que cuando ya venga el suceso podamos sobrellevarlo y mantenernos en pie y decir nosotros consumado es, para luego manifestar una nueva gloria y naturaleza en Cristo Jesús, o también apoyar a otras personas que lo vayan a estar viviendo. Así que te agradecemos, amado Padre y Pastor, por todo ello, en el nombre de tu maravilloso y amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Salvador, venimos delante de ti para que tú seas glorificado y honrado. Queremos declararte como nuestro Señor y como nuestro Salvador, creyendo que tú has dado fortaleza a Jesucristo y poder para que Él resucite entre los muertos y que ahora tenemos una nueva vida en Él. Confesamos nuestros pecados y queremos declarar que tú eres nuestro Señor. Te pedimos hoy ser bautizados en agua y también ser bautizados en el Espíritu Santo, para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti la gloria, la honra, honor por ella, alabanza, por los siglos de los siglos. Restaura nuestra casa, restaura nuestro hogar, restaura todo lo que hemos destruido, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a caminar según tu palabra. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Amén